Vamos a leer en Hechos, capítulo 17, versículo 2, dice así la gloriosa palabra de Dios. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Entonces vamos a hacer un análisis de lo que están aquí hablando el señor Alarcón, un hermano español, con respecto a la sola Escritura. Y el punto es que la Iglesia verdadera cree que la Escritura es la máxima y única autoridad. Como siempre decimos, el Evangelio diferente declara que hay otro Dios. Ese es el Evangelio diferente, que hay otro Dios, que el ser humano se puede salvar por otros medios, o que al sacrificio de Cristo y a la obra de Cristo le falta. Entonces, lo que trata el diablo siempre es de desvirtuar la obra maravillosa de Cristo para salvar al hombre, que es solamente por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Siempre el señor Alarcón está diciendo que hay otras autoridades infalibles. El punto es que él nunca lo puede demostrar, que hay otras autoridades infalibles, porque el que tiene que demostrar es él. Imagínense lo que pasó allí en el cielo, donde estaba Cristo, estaba el querubín grande y protector, el sello de la perfección, y se rebeló con Dios, diciendo que, bueno, que había otro Dios. Entonces todos que miraban para todos lados, dice, ¿quién será? Porque Cristo ya sabemos que es Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces sí, dice, yo soy otro Cristo, yo soy otro Dios. Y ese es el punto y la controversia de los siglos. Satanás siempre quiso ser otro Cristo. Y es lo que sucede aquí con la sola Escritura. Lo que el señor Alarcón tiene que demostrar es que existe otro Cristo, que existe otro Dios. Ese es el punto, no que el cristiano tiene que demostrar que Dios existe. Dios existe y es único. Entonces él dice, bueno, demostrarme que Dios es único. Es lo mismo que dijo Satanás en el cielo, lo mismo. Y nos imaginamos que habrá dicho el diablo, pero bueno, está bien, vos sos Dios, pero demostrarme que sos Dios. Es lo mismo que propone el señor Alarcón, desafiando a Dios mismo en su cara. Bueno, está bien. La palabra de Dios es la autoridad, pero no es la única autoridad. Podemos decir que es la máxima autoridad. Y ellos dicen, está bien, es la máxima autoridad, pero no es la única máxima autoridad. Esa es la cuestión, y es lo que tiene que demostrar el señor Alarcón, como lo tuvo que demostrar el diablo en un principio cuando se enfrentó a Dios. No era demostrar que Cristo era el Hijo de Dios o que Cristo era Dios. El punto era que el diablo tenía que demostrar que él era otro Dios. Y es lo mismo que hace el señor Alarcón. Por supuesto que el señor Alarcón es como una anguila que no se la puede atrapar, en el sentido de que no responde nunca. Nunca da respuesta. Aquí el hermano, bueno, trata de agarrar como... cree agarrar una anguila que se le resbala de las manos, no lo puede. Y por último el señor Alarcón se da por vencido, que no lo puede demostrar. Sabemos que es un sofista, sabemos que es muy astuto, y cuando se ve acorralado se hace como el gato rengo. El gato tiene una particularidad, que cuando lo rodean los perros a un gato, yo mismo lo he visto con mis propios ojos, como y ya el gato está muerto, está frito, porque lo rodean 4 o 5 perros enormes, y el gato ahí en el medio de ellos, y está acorralado contra la pared. Entonces el gato empieza a renguear. Entonces todos los perros quedan sorprendidos y lo miran al gato, y el gato, yo lo he visto con mis propios ojos, como el gato se va entre medio de todos los perros, haciéndose el rengo. Y cuando tiene cierta distancia sale corriendo el gato.
Eso es lo que hace el señor Alarcón. Se hace cuando está rodeado y ya no le queda escapatoria, se hace el muerto o se hace el rengo. También vi el caso de un perro, de esos peleadores, que Pitbull, que agarró un perro callejero y el perro callejero no tuvo otra que hacerse el muerto. Vinieron, no había manera, el perro Pitbull lo tenía, pero estaba muerto. El perro callejero parecía un trapo en el piso. Bueno, se lo llevaron al Pitbull, vino la policía, vinieron los bomberos y se lo llevaron. Y cuando el Pitbull se lo llevan, el perro callejero se levanta y se va lo más tranquilo. Es lo que hace el señor Alarcón. Cuando se ve rodeado, cuando se ve que ya no tiene salida, cuando ya no tiene escapatoria, se hace el muerto y se hace el rengo, lo cual nunca responde. Nunca responde. Que dé testimonio de ese otro Dios que él tiene, porque esa es la idolatría. Él tiene otro Dios, que tiene palabra de otro Dios, porque la palabra de Dios ya está escrita y punto, no hay más nada. Pero él dice que tiene otro Dios que tiene palabra, él dice que es infalible. Por eso el católico no es solo escritura, dice él, que tiene otras escrituras que son de su Dios, por supuesto, de Satanás. O sea, Satanás se hace pasar por otro Dios, la cual también tiene palabra. Eso es el magisterio romano, la palabra de Satanás. Por eso él es su Dios, es el Dios de este mundo. Y el señor Alarcón se aferra a esa palabra de hombres, la cual no es otro que doctrina de demonios. Por eso la palabra lo llama doctrina de demonios. Detrás de esa enseñanza, detrás de esa doctrina, aquí el hermano le pregunta sobre la Asunción de María, él no tiene respuesta, pero sí tiene respuesta en su magisterio, por supuesto. Pero ese magisterio no es inspirado, no tiene ninguna autoridad doctrinal, así que no tiene ningún valor. Pero, por supuesto que el señor Alarcón, como dijimos, muy astuto, se hace el muerto, se hace el rengo, y escapa, pasando la vergüenza de los siglos, porque él es prácticamente, yo creo que si los apóstoles estuvieran vivos y mirarían este video del señor Alarcón, los apóstoles se descostillarían de la risa en el piso, de las cosas que hace, las cosas que dice, las barbaridades que afirma. Por supuesto que el señor Alarcón es idólatra. ¿Por qué? Porque tiene otro Dios. Al tener otro Dios, es idólatra. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estos son los dioses ajenos que él tiene. Si él tiene otras autoridades infalibles, significa que tiene otro Dios, porque la única autoridad infalible es Dios. Y acá cabe la palabra único. ¿Por qué? Es muy sencillo. Él es el que tiene que demostrar, pero pone la carga o la carga de prueba sobre el cristianismo o sobre la iglesia, de que tenemos que demostrar que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Es muy simple. La escritura es palabra de Dios. Y Dios es el único Dios verdadero. Por consiguiente, la escritura es palabra de Dios, y como Dios es único, la sola escritura es verdadera. ¿Por qué? Porque para que la escritura esté acompañada tiene que haber otro Dios. Para que la escritura no sea sola. Como existe un solo Dios, la escritura es sola. Por lo tanto, es sola escritura. Es muy simple. Al haber un solo Dios, hay una sola escritura. No hay dos escrituras. ¿Por qué no hay dos escrituras? Porque hay un solo Dios. Y el señor Alarcón se aferra y se mete en la arena de la idolatría a su cabeza como el avestruz y no quiere reconocer que hay un único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu del anticristo, como dice Juan. Tiene doctrina de demonios, de no reconociendo porque el punto es que hay un único Dios verdadero. El punto del señor Alarcón es que él no quiere reconocer a Dios como el único Dios verdadero, afirmando, igual que Satanás, que Dios no es el único Dios. Eso es todo. Eso es lo que hace el señor Alarcón. Negar a Dios.
diciendo que hay otro Dios. Es una traición a Dios, digamos, es una rebelión a Dios. Si Dios es único, como dice la palabra, que hay un solo Dios verdadero, un único Dios, quiere decir que hay una sola escritura, una sola palabra. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Entonces, el que tiene que demostrar que existe otro Dios, otra escritura, otra autoridad infalible es el señor Alarcón. Pero sabemos que es astuto el hombre y lo da vuelta al asunto. Poniendo la carga de prueba en la iglesia, cuando la iglesia está todo solucionado. Hasta él mismo reconoce que la Biblia es palabra de Dios. Si la Biblia es palabra de Dios y existe un único Dios verdadero, quiere decir que la sola escritura es verdadera. Para que haya otra escritura tiene que existir otro Dios. Eso es todo. Vamos a escuchar un poquito lo que están hablando aquí. Yo entiendo de que al evangélico todo lo tenga que justificar por medio de la escritura, y me parece bien, me parece una buena motivación. Ahora vos tenés que recordar que el católico no es sola escritura. Por ende, el católico no es solo escritura. ¿Por qué no es solo escritura? Porque es idólatra. Al no ser solo escritura, ¿qué quiere decir? Que tiene otros dioses. Simple. ¿Por qué la iglesia verdadera es solo escritura? Porque tiene un solo Dios, el Dios verdadero, como dice la misma palabra. Entonces dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Dios es el único Dios verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que la sola escritura es verdadera. Porque si la escritura es la palabra de Dios y hay un único Dios verdadero, quiere decir que la sola escritura es verdadera, que no hay, para que hubiera otra autoridad infalible, tiene que haber otro Dios. Por eso el católico no es solo escritura, por consiguiente es idólatra. ¿Por qué? Porque al no ser solo escritura quiere decir que tiene más dioses. Es bastante sencillo. Lo que él tiene que demostrar, es él el que tiene que demostrar que existe otro Dios. Porque la única manera que haya palabra de Dios al mismo nivel de la palabra de Dios es porque tiene que existir otro Dios. Dice Juan 5:20, vamos a ver un par de pasajes. 5:20 dice la gloriosa palabra de Dios. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jeremías 10:10, como algunos pasajes que nos demuestran que existe un solo Dios, porque el señor Alarcón dice que la sola escritura está acompañada. Es lo mismo que se propuso Satanás. Por eso él dijo, haré mi trono, o sea, habrá dos tronos, dos dioses. Ese es el mismo espíritu que tiene el señor Alarcón. Que Dios no está solo, en el sentido de que hay otro Dios. Hay otro Dios. Él tiene que demostrar que existe otro Dios. Por supuesto que él lo demuestra diciendo que hay otro Dios, pero el punto es que otro Dios es el diablo. 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Lo dijo el mismo Pablo, no existen los otros dioses. El ídolo no es nada, y detrás de cada ídolo hay un demonio. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10. Primera de Tesalonicenses 1:9. Este es el punto que se está discutiendo. El señor Alarcón afirma que hay otro Dios, porque si hay otra escritura, tiene que haber otro Dios. 1:9. Dice la gloriosa palabra de Dios, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Hay un solo Dios. Al decir Dios verdadero quiere decir que Dios es único, que los otros dioses son falsos. Lo que dice el señor Alcón es falso. Las otras escrituras son falsas. Fuera de las escrituras no hay nada. Además ellos tienen los 7 libros apócrifos, que son libros ocultos que para demostrar y para engañar al católico, por supuesto que no lo sacan a luz ante la Iglesia de Jesucristo, porque no tienen ninguna validez doctrinal. Hablan con los muertos, hablan que no son inspirados, etc. Sería una vergüenza total que ellos se pusieran a leer esos libros apócrifos a la Iglesia de Jesucristo, porque la risa, digamos, y eso es doctrinal. Eso no es doctrinal, ni es. El mismo Macabeo, en 2 de Macabeo, dice que esos Macabeo, por lo menos Macabeo no es inspirado. Al no ser inspirado no es de Dios. Y dice que ellos son infalibles, que ellos no se equivocan, que todos los libros que están en la Biblia es infalible, lo que dictó la Iglesia Católica. Y en uno de esos libros dice explícitamente que no es inspirado. Entonces, tenemos segunda de Crónicas 15.3. Segunda de Crónicas 15.3. ¿Qué tenemos que probar? Que hay un solo Dios verdadero. Muchos días has estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Sin verdadero Dios. ¿Por qué? Por supuesto Israel se desviaba tras los ídolos, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que existen otros dioses pero que no son verdaderos. Es donde se apoya el señor Alarcón, en falsos dioses. Primera de Timoteo 6.15. Primera de Timoteo 6.15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, aquí el apóstol Pablo está mostrando que Dios es único. Al ser único, la escritura es única. Por eso es sola escritura. Solamente nos apoyamos en las escrituras de los profetas y de los apóstoles. Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habló. Hay una tradición de Dios, por eso lo dijo Jesús. Ustedes dejaron los mandamientos de Dios. Cuando habla de mandamientos es porque algo quedó escrito. Antes de que eso esté escrito hubo una tradición, una transmisión de dicción, o sea, de palabra, liberación de palabra. Eso se transformó en escritura. Por eso Jesús contrapuso los mandamientos de Dios, que era algo que estaba escrito, por la tradición de los hombres, que era algo que estaba flotando en el aire. La tradición de los hombres, por supuesto, que es palabra de hombre. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la palabra de los hombres. La palabra de Dios es divina y es eterna, y la palabra de los hombres, es temporal y pasajera y es terrenal. No tiene validez doctrinal ni de salvación. Entonces, otra palabra, tenemos muchísimas, 2.5 dice, bastante conocida, porque hay un solo Dios, dijo Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Al decir que hay un solo Dios, hay una sola palabra, hay una sola escritura. La tradición de Dios no es lo que dice el catolicismo romano, que hay tradición. Si hay tradición, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida hay tradición en la familia, en los países, etcétera. En la historia hay tradiciones de todo tipo. Pero una cosa es la tradición de Dios y otra cosa es la tradición de los hombres. Y otra cosa es la tradición de Roma, la tradición de los católicos. Por supuesto, eso tiene una tradición, pero es una tradición de hombres. Y por consiguiente, y por último, si nosotros lo analizamos a la luz de las escrituras, es doctrina de demonios. Acá el hermano le pregunta si puede demostrar la asunción de María, y el señor Alarcón dice que no. No lo puede demostrar, por supuesto, porque no existe. No existe la asunción de María. Cualquiera lo puede inventar. Es decir, María, creo que por el año 600 se inventó esa doctrina que no existe en las escrituras, ni no existe realmente. ¿Por qué? Porque María está muerta. El que resucitó es Cristo, no María. En el sentido de que dice que fue asunta en cuerpo y alma, se fue con la sandalia, con el vestido, todo se fue, así como estaba.
¿Y por qué? Porque no tuvo contacto con el pecado, etcétera. Todo eso es idolatría. Porque el que no tuvo pecado es Cristo. Si hacen a María, que no tiene pecado, quiere decir que María es otro Cristo, o sea, una diosa. Y si fue Asunta porque no tenía pecado, ¿qué significa? Que hay dos dioses en el universo, Cristo y María, por eso es idolatría. Entonces tenemos 1 Timoteo, como leímos, 2:5, y vamos a leer el último pasaje, tenemos mucho, 1 Corintios 8:6, y con esto se corrobora que, por supuesto, hay un solo Dios, y un solo Dios verdadero. Y con esto hacemos la introducción. 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Usted imagínese, dice que Pablo, el señor Alarcón dice que Pablo era católico. ¿Cómo hace católico si Pablo creía en un solo Dios? Al creer en un solo Dios, creía en una sola escritura. No es que tenía muchas escrituras. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera es sola escritura. Nosotros nos apoyamos en las escrituras. Lo dijo Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Lo dijo Pedro, lo dice su propio Papa, como ellos dicen. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué significa? Que el resto de las palabras no son de vida eterna. Dice, pero a nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, el punto a discutir es si existe otro Dios, y el que tiene que demostrar que hay otro Dios es el señor Alarcón, no nosotros, porque hasta el mismo señor Alarcón reconoce que la escritura es palabra de Dios y que existe un solo Dios, por consiguiente la sola escritura es verdadera, no tiene escapatoria. Entonces aquí me dio muchísima risa este video, lo vi varias veces porque me dio tanta risa. Y yo pensaba en los apóstoles, por eso hice el comentario de los apóstoles, que si los apóstoles estarían en el piso matándose de risa si pudieran ver el video. Por supuesto, los apóstoles están muertos y un día van a resucitar, Cristo los va a resucitar, pero me imaginaba a los apóstoles escuchando a este señor, porque por último se transforma en un fantoche, en un payaso de las redes, el señor Alarcón, y bueno, los católicos se tendrían que levantar y decir, Alarcón, te agradecemos todo lo que haces, pero por favor no nos defiendan más. Porque es el hazme reír a la luz de las escrituras. Es una verdadera contradicción, es una bola de contradicciones, es una bolsa de contradicciones. Dice una cosa y a los pocos minutos dice todo lo contrario. Ahora lo vamos a observar. Recordemos de que el católico también cuenta con otras autoridades infalibles cuando habla... Ahí está. El católico cuenta con otras autoridades infalibles. Eso es lo que decía el Señor en 23, 4 y 5 de Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni escultura. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso es ser idólatra. Tener otras autoridades infalibles significa que tiene otros dioses, porque la única autoridad infalible es Dios. Él al decir, ahí está, se sacó la careta y yo soy idólatra, dijo. Ya no me importa nada, ya no me importa más nada, díganme idólatra porque lo soy. Nosotros los católicos tenemos otras autoridades infalibles. Y me parece bien, me parece una buena motivación. Ahora vos tenés que recordar que el católico no es sola escritura. Por ende, recordemos de que el católico también cuenta con otras autoridades infalibles. Ahí está. Otras autoridades infalibles. ¿Quién puede ser una autoridad infalible? Nadie. Aún Pablo dijo, si yo os anuncio otro evangelio, yo Pablo, él dijo. Hasta acá lo que les enseñé es lo que es el evangelio. Y declara solemnemente Pablo, dice, aún si yo, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio, sea anatema, sea echado de la iglesia.
Este es el verdadero evangelio, el que yo les anuncié. Si el día de mañana me agarra un problema cerebral y empiezo a decir cualquier cosa, que María fue asunta al cielo, échenme de la iglesia, dijo Pablo. Si yo digo que María fue inmaculada, échenme del cielo. Si yo salgo con un rosario en el cuello, échenme. Aún Pablo no confiaba, digamos, en su humanidad, en su carnalidad, en su carne, diciendo, este es el evangelio, punto, se acabó. Él cerró el canon. Los apóstoles cerraron el canon, no la Iglesia Católica. Eso es todo. Como dice más adelante que la Iglesia Católica escribió las Escrituras. Por eso digo, los apóstoles les dolería la panza de tanta risa que le da. Entonces el hermano le hace una pregunta y le dice, pero que los escritores de la Biblia eran católicos. Y ahí quedó, se tildó el señor Alarcón. Claro, porque Moisés tendría que ser católico. Y etcétera. Bueno, vamos a escuchar un poquito más. Es que cuando habla en temas de fe, cuando trata temas de fe y de moral. Por ende, recordar simplemente la formulación del católico y la justificación que tiene al confesar algo en materia de fe es otra a la del evangélico. Mismo así, creo que hay algún pasaje en la Escritura que podría justificar en mi punto, pero no si vos estás pretendiendo que la Biblia describa el momento de la Asunción, la narrativa histórica tal y como es que sucede. No lo tiene. Ahí está reconociendo que no lo tiene. No existe en las Escrituras. Por eso no es solo Escritura. Porque si él fuera solo Escritura, tendría que dejarse de ser católico. Porque ¿cómo demuestra que María fue asunta al cielo? No lo puede demostrar. Por eso es católico. Ni siquiera eso. La verdad es que no. Ni siquiera eso. Okay. Solamente algo que induzca que María fue levantada en cuerpo. Okay. Algo. Okay. Algo que induzca, dice, algo que más o menos nos dé una sombra, ni siquiera eso tiene. Señor Alarcón queda mudo, por supuesto que no tiene respuesta. Si uno lo presiona, señor Alarcón, que demuestre, porque él exige que le demuestren la sola Escritura, que está en toda la Biblia, porque si la Escritura es palabra de Dios y existe un solo Dios verdadero, quiere decir que la Escritura es sola. Ahora él tiene que demostrar que existe otro Dios, que en este caso sería María, una diosa, porque si fue asunta al cielo, fue sin pecado, significa que es una diosa. Porque ¿quién es sin pecado? El único que es sin pecado en todo el universo es Dios, el único. No existe otro. Aún los ángeles dicen que pecaron de necedad. Aún los ángeles son criaturas. Esas criaturas están en un escalón más abajo que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 3 veces santo. No hay nadie como Dios. Por eso es el único Dios verdadero. Ahora, vale, ¿estamos en vivo ya? Sí, estás en vivo. Vale. No, es que lo que pasa es Te que tú me estás observe planteando... cómo habla despacito y el señor Alarcón porque está ahí acorralado. Pero el hermano, como es una persona que digamos, no es agresiva, digamos, otra persona agresiva y ya lo tiene, digamos, así metafóricamente como una figura, lo tendría del cuello y no lo soltaría. Pero el señor Alarcón habla despacito, lo deja que pasen los minutos, los segundos, cosa que pase esa ola de destrucción del catolicismo, porque si se le inquiere al señor Alarcón que demuestre y no lo puede demostrar, significa que tiene otro Dios y por consiguiente es idólatra y por consiguiente el catolicismo romano es falso. Que hablemos juntamente con tus escrituras católicas, ¿vale? Es como pedirle a un musulmán que hablemos con su Corán, o a algún budista que hablemos con su Tripitaka. Bueno, ella empieza a respirar, el señor Alarcón despacito va tomando como aire, se sabe dónde está parado, que está sobre arenas movedizas, un movimiento en falso. Digamos que el hermano no es agresivo, es un hermano más bien, digamos, no tiene esa agresividad para hacerlo pedazos ahí nomás al señor Alarcón. Hablando figuradamente, ¿no? Por supuesto. En diálogo, en discusión.
y Tripitaka de Buda. A ver, yo no puedo defender mi fe con esos libros, porque es todo lo contrario. O sea, tu fe que como eres católico y tú crees en tus papas, lo mismo, ellos tienen su religión y creen en sus líderes. Entonces, ¿qué es lo que primordia aquí? Biblia, ¿verdad? Porque tú estás de acuerdo. Como el señor Alarcón dice que sí, que sí, que sí, que sí. Él quiere que pasen los segundos para ir tomando aire y arremeter contra el hermano. De última, lo termina prácticamente echando porque no tiene respuesta el señor Alarcón. Te observen que es muy, muy astuto y deja que pasen los minutos, los segundos, que el hermano no quiere ser agresivo tampoco, porque pienso que si quiere ser agresivo, cualquiera puede ser agresivo. Pero lo que quiere el hermano es llegar a conclusiones. Pero el señor Alarcón sabe que está acorralado y esos segundos se le hacen eternos. ¿Recuerdo que la Biblia es la palabra de Dios? No. No Es que no estoy de acuerdo que la Biblia sea palabra de Dios. No estoy de acuerdo en que la prioridad deba ser, en este caso, la Biblia. ¿Por qué? Él no cree que la prioridad es la Biblia. Usted observe, entonces no es cristiano. Si la prioridad no es la Biblia, ¿de dónde, aparte de la Biblia, de dónde vamos a extraer la verdad? La palabra de Dios dice que la suma de tu palabra es verdad. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? ¿A dónde? Lo preguntó Pedro, su papa. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay lugar en la humanidad, ni en este mundo, ni en el universo donde haya palabra de Dios, donde haya verdad. Y aquí el señor Alarcón dice que no, que él no prioriza la Biblia. Sí. Aquí, Biblia, ¿verdad? Porque tú estás de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios. No es que no estoy de acuerdo que la Biblia sea palabra de Dios. No estoy de acuerdo en que la prioridad deba ser, en este caso, la Biblia. Él está de acuerdo que la Biblia es palabra de Dios. Y ahí se destruye todo el catolicismo. No tiene salida, porque si la Biblia es palabra de Dios y existe un único Dios verdadero, esa palabra de Dios escrita está sola. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Si hubiera dos dioses, por supuesto, habría dos palabras infalibles, dos palabras que dan vida eterna, pero existe un solo Dios. Él, al reconocer que la escritura o la Biblia es palabra de Dios, está reconociendo la sola escritura. Lo que pasa es que, bueno, ni él, o quizá él, se da cuenta, pero como es un negocio para él, no, porque no es cristiano el hombre, no cree, cuestiona, o sea, ¿qué discusión se puede tener si él no lo cree? Las posturas que se le puedan presentar no las cree. ¿Por qué? Porque es incrédulo. Por eso el Señor dijo que el que rehúsa creer ya está condenado. Si él rehúsa creer que existe un único Dios verdadero, porque el punto es su incredulidad de que existe un único Dios verdadero. Ese es el problema que tiene, su idolatría, no cree. Pero a la vez dice que la Biblia es palabra de Dios. Si la Biblia es palabra de Dios y existe un único Dios verdadero, significa que la sola escritura es verdadera. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y al haber un solo Dios, hay una sola palabra, hay una sola escritura. Por eso es sola escritura. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a debatir con un musulmán, por dar un ejemplo, que de hecho ha pasado. Mirá qué interesante. Vamos a avanzar un poco. Eu tenho um curso de canto online, mas eu concordo com as pessoas que dizem que não dá para aprender com um curso de canto online, onde o professor não ouve. Solamente utilizando otros documentos más que también son palabra de Dios y que me ayudan a poder complementar y fortalecer mi argumentación respecto a la resurrección de Cristo. Bien, lo mismo es la postura que yo sostengo. Yo te digo, bueno, no, pará. ¿La Biblia la puedo y debo usar? Sí, claro que sí. Pero como católico, además de la Biblia, tengo otras fuentes infalibles que me permiten Tengo otras fuentes infalibles. Lo que él quiere decir, tengo otros dioses. Porque hay una sola fuente infalible. Él reconoce que la Biblia es fuente infalible.
¿Por qué? Porque es de Dios. Pero Dios es único. Por eso Jesús mismo dijo, tú eres el único, y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y es Jesucristo quien has enviado. El único Dios verdadero. Entonces, si es el único, la escritura está sola. Hay una sola escritura y es la Biblia. En la Biblia está la palabra de Dios, la inspiración de Dios. Todos sus escritos provienen de Dios, por lo tanto es infalible. Pero el Señor acá dice que tiene otras fuentes infalibles. Al tener Él otras fuentes infalibles es porque Él tiene otros dioses. Mejor aún, con mayor fortaleza, la postura que yo tengo como católico. ¿Se entiende el punto? Claro, él quiere otras fuentes infalibles para reforzar su creencia católica, por supuesto, porque en los libros apócrifos, que los mismos autores dicen que no son inspirados, él necesita aferrarse a esa palabra no inspirada para poder defender su idolatría. Los libros apócrifos, el magisterio romano, su tradición, que es tradición de hombre y no es tradición de Dios. ¿Por qué? Porque la tradición de Dios está en las Escrituras. Ahora van a hablar del teléfono de compuesto, es exactamente eso. Palabras que están en el aire. Dios no dejó su palabra en el aire. Dios dejó escrita su voluntad. Vale, perfecto, sí. Pero la Biblia enseña que nosotros tenemos que tener fundamento en las Escrituras. ¿Solamente? Solamente de Cristo y sus apóstoles. ¿Solamente en las Escrituras? Por supuesto, solamente en las Escrituras. Eso es solo Escritura. Apoyar los pies de nuestra fe solo en las Escrituras. ¿Por qué solo en las Escrituras? Porque la Escritura es palabra de Dios. Lo dijo el mismo Señor Alarcón. Las Escrituras son palabra de Dios. Por eso dijo Jesús, el que edifica su casa sobre su roca, vendrán viento, vendrán tempestades, pero su casa no caerá. Esa es la verdadera doctrina, digamos, la sola Escritura. Apoyar los pies de nuestra fe en las Escrituras. Eso es solo Escritura, nada más. No son concilios, no son padres de la iglesia, no es la iglesia misma. En la iglesia no se depositó la verdad. Donde se depositó la verdad es en el magisterio, o sea, en los apóstoles. La iglesia por eso es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que defendemos nosotros como iglesia? La palabra apostólica. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos y los que testifican de que Cristo vino a la tierra y de que Cristo es el Salvador del mundo.